Buenas noches, Dios los bendiga. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana en familia. De corazón los amamos y estamos orando por ustedes, por sus seres queridos y esperando que pase lo más rápido posible todo esto. Así que saludos a los que ya se están entrando a este vivo. Saludos a Salvatierra, a Ángel, Elba Inés, Ale, Silvia Di Luca, Paz, Romina, Dani, María Cristina. Saludos a todos, Mariela, Belu, Daniela. Buenas noches a todos los que se están sumando a esto. Ya es un lindo número. Así que vamos a empezar. Ahí está Esteban, ahí está Alberto, Belén, Romy. Dios los bendiga a todos ustedes. Esta noche voy a empezar un mensaje. Se va a llamar Llamados a confrontar. Llamados a confrontar. Esta va a ser la parte 1. Después tengo la parte 2 y tengo la parte 3. Hoy vamos a empezar con este mensaje, llamados a confrontar. Vamos a tomar como guía el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, que dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes, que sea una palabra de revelación escritural profunda, que nos active para los tiempos que vamos a vivir. Espíritu Santo, abre nuestros corazones, llénanos con tu palabra, llénanos con tu unción, para que podamos encender el fuego de esa doble unción que tenía el profeta Elías. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Miren, somos llamados a ser la boca de Dios. En medio de esta generación, alguien tiene que levantarse y confrontar a las tinieblas, confrontar a lo que está mal. Este es un tiempo donde la iglesia es llamada a confrontar. Ahora, nuestro Dios todopoderoso, ese Dios que no cambia, que sigue siendo el mismo, ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, ese Dios omnipresente, ese Dios quiere que nosotros seamos su voz en este tiempo, en medio de esta generación, seamos su voz aquí en Santiago del Estero. Así que si tienes dudas, si tienes miedos, inseguridades, que te impiden ser quien Dios quiere que seas, si te impide activarte al llamado de Dios para tu vida, yo te invito a que lleves todos estos miedos, temores, dudas, inseguridades, ansiedades a los pies de Jesús, para que Él te libere de todo esto. Y te pido que abras tu corazón para que puedas ser tocado por el amor de Dios, por la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a permitir en este tiempo cumplir acabadamente el llamado para el cual naciste. En este tiempo hay detalles, hay matices que Dios quiere revelarte sobre toda la información general que ya conoces o que conocemos. Decir que estamos viviendo una crisis, una pandemia y un montón de cosas, lo puedes leer en los diarios, puedes tener tus propias opiniones, pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo, en medio de la pandemia, en medio de la crisis? Hay detalles, hay matices
que Dios quiere empezar a revelarnos en esta temporada. Esos son los matices que le faltan a la información general que ya tienes. Ahora, en esta historia vemos al profeta Elías, y Dios va a hacer pasar a Elías por diferentes experiencias espirituales para que Elías sepa y esté convencido de quién es su Dios y para qué ha sido llamado. Y también para que sepa cuál es la condición de las personas que estaban viviendo en ese tiempo, en esa nación. Yo creo que esto lo vamos a ver hoy, después en la segunda parte también, que es importante a veces los procesos por los cuales Dios nos hace pasar, como lo hizo pasar al profeta Elías. Primero para que podamos entender que es un Dios todopoderoso, para que podamos entender de su provisión sobrenatural, para que podamos entender cuál es la realidad de la gente y que podamos sentir lo que Dios siente por esta persona y qué es lo que Dios quiere hacer. El apóstol Santiago nos dice en su capítulo 5 que el profeta Elías era un hombre como nosotros, con pasiones como las nuestras. Así que si Dios te eligió es porque calificas para esta tarea, con tus pasiones, con todas tus cosas. No pienses que Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Acepta tu llamado, acepta el proceso, porque Dios quiere hacer grandes y tremendas cosas a través de tu vida, como lo hizo con el profeta Elías. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios manda? El profeta Elías estaba dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba, aunque no lo entendiera, que lo mandara al arroyo de Querit, aunque no entendiera cómo era que los cuervos traían carne todos los días, a la mañana y a la tarde, aunque no entendiera de dónde la sacaban, aunque no entendiera cómo una viuda pobre que estaba a punto de morir, a dejarse morir, lo iba a sostener. Él estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le decía. ¿Vos lo estás? Dios necesitaba preparar a Elías, quitando toda duda de él. Y por eso era importante saber que Él lo estaba respaldando, que Él lo iba a sostener sobrenaturalmente, que Él iba a poner palabras en su boca, que Él iba a estar apoyando en cada paso que da. Él necesitaba que Elías esté convencido del respaldo de Dios en esa tarea que el Dios lo enviaba. Y es importante que vos también sientas el respaldo de Dios para la tarea que te está encomendando. Para esto también no podemos ser indiferentes a la realidad de la viuda que estaba pobre, que había una gran hambre en toda la tierra, que había una gran crisis, que se quería dejar morir, que no encontraba salida. Es importante saber lo que la gente está viviendo, porque a Dios le interesa eso. A Dios le interesa la gente, esa gente que está sufriendo, que está angustiada y que está clamando y que está necesitando una respuesta profética. Y tú eres la respuesta profética de parte de Dios. Ahora, como te dice recién la pregunta, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios manda, como lo hizo Elías? Dios necesitaba preparar a Elías, quitando todas esas dudas. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar a Acab. Tenía que enfrentar a una nación tibia, que no se rebelaba, que estaba entre seguir a Dios o seguir a los Baales, y tenía que enfrentar a Jezabel y a los sacerdotes de Baal y de Acera. No era fácil la tarea. No era fácil la tarea de Elías, como tampoco lo va a hacer la nuestra. Pero ¿estás dispuesto a hacerla? Dios quiere prepararte para que puedas enfrentar todas las maldades. Me parece que lo más difícil es confrontar, más que a Acab y a los sacerdotes y a Jezabel, lo más difícil era confrontar a un pueblo que se niega a dejar de ser tibio. Un pueblo religioso, políticamente correcto. Por eso va a necesitar de un acto profético para volverlos a encender.
encender la pasión por el Dios verdadero, la pasión por Jesús, la pasión por nuestro Señor y Salvador, una unción diferente. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios manda como lo hizo Elías? Porque es la única forma de encender tu llamado y encender la vida de una nación. Dios nos va a mandar a puestos claves, a lugares estratégicos para hacer su voz. Por eso no hay lugar en tu vida para el miedo, no hay lugar en tu vida para la duda, la ansiedad, la incertidumbre, no hay lugar. Porque hay un gobierno, hay una escuela, hay una oficina, hay un hospital, una iglesia, un hogar, esperando que te levantes como una voz profética. Si vos no lo haces, nadie lo va a hacer en ese lugar. Todo lo que has pasado hasta el día de hoy ha sido un proceso para prepararte para este tiempo, para este Santiago del Estero 2021. Vayamos al versículo de hoy, versículo 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Elías se enfrentó a Acab, enfrentó al rey, no le importó que le costara la vida, se paró frente a Acab y le va a decir que por culpa de sus acciones no va a llover por años, porque él ya lo ha decretado con su boca, con su palabra. Yo te recomiendo, para que entiendas lo profético de este mensaje, que te tomes un tiempo después y leas la palabra profética que soltamos en la iglesia, la palabra profética 2020 y la palabra profética 2021, porque eso te va a dar una atmósfera profética y un entendimiento de lo que estamos hablando en esta noche. Llegar frente al rey. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a la oficina del presidente? ¿Cómo se llega a la oficina de un rey? ¿Cómo llegó el profeta Elías? La Biblia no lo dice, pero estoy seguro que llegó por su reputación, llegó por su testimonio, porque tu testimonio te abre puertas de gobierno. Tu reputación es la que te va a abrir puertas que estaban cerradas para otras personas. Si vos sos la voz de Dios, si te vas a parar y no vas a aguar el mensaje y vas a decir lo que Dios quiere decir, entonces Dios te va a abrir puerta. Entonces ahí el profeta Elías le dice: Dios vive, no como tus ídolos que son de piedra. Jehová es mi Dios. Y voy a emitir un decreto en su nombre: no va a llover. Mira, Acab era un rey poderoso, influenciado por su esposa. Su esposa es la famosa Jezabel. Jezabel los llevó a Acab a la idolatría y puso como asesores a los sacerdotes de Baal y de Acera, quienes guiaban al pueblo a desviarse de los mandamientos de Dios, alejarse de Dios y seguir los mandamientos de Baal y de Acera. O sea que, imagínate, era una nación que empezó a legislar el aborto, el matrimonio igualitario, que empezó a legislar a favor de los corruptos. Era una nación que se empezó a alejar de las cosas de Dios y ponerlas por ley. Esa era la nación, y ese es el rey que de pronto se para Elías a enfrentarlo. Hoy estamos en medio de una pandemia, de una grave crisis. Una crisis de valores, una grave crisis económica. Reina la violencia y reina la corrupción. Por eso hoy más que nunca necesitamos una voz profética que confronte lo que está mal. Necesitamos pararnos y no aguar el mensaje: pues ahí es el rey. Seamos políticamente correctos. No es la forma. No es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros digamos el mensaje del Evangelio, lo que está bien para Dios y lo que está mal para Dios. Y hablarles que esos ídolos que siguen, que esos dioses, el Dios corrupción, el Dios dinero, el Dios poder, no sirve. Como dice Habacuc, como dicen los demás profetas, Jeremías, esos dioses que son de madera, esos dioses
que hay que llevarlo a hombro porque no pueden ir de un lugar a otro. Esos dioses que son de piedra, que no escuchan ni hablan. Esos son dioses muertos. Pero yo aquí represento al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, en mi Padre. Y Jesús es mi Señor. Y el Espíritu Santo mora en mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje de decirles también que nos están guiando por un camino de perversidad, por un camino incorrecto, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a las sendas de Dios y guiamos al pueblo. El pueblo está sufriendo, como esa viuda con hambre. Hay un pueblo que está sufriendo, está viendo a sus seres queridos morir. Hay gente que se está muriendo en los pasillos de los hospitales. Hay gente que ha quedado sin trabajo. Hay familias pasando hambre. Hay tantas cosas, hay tanta necesidad en Argentina. Hay tantas cosas que están mal. Pero necesitamos decirlo, no podemos callar más. El silencio de los que tienen la verdad es el peor enemigo de Dios. Que nosotros sabiendo callemos. Ese es el desafío que hoy tenemos. Somos llamados a ser la voz profética de Dios. Te está diciendo, yo le creo a Dios, vos estás equivocado. Decirle al rey que lo podía matar. Y no solo eso, escucha esta declaración. No va a llover por años. Acab, influenciado por Jezabel, empezaron a adorar a Baal. Baal es el dios de la lluvia, de la fertilidad. Le oraban a Baal para que llueva y tengan buenas cosechas, tengan buenos tiempos, sean prosperados y sean enriquecidos. ¿Sabes qué le está diciendo Elías con no va a llover? Le está confrontando al poder de ese Dios con minúscula llamado Baal. Le está diciendo, te voy a demostrar que ese Dios Baal al que vos adoras no tiene poder, que mi Dios es más poderoso, que mi Dios Jehová de los ejércitos es más grande y que yo estoy decretando lo que Él me ha dicho que decrete por mi boca. La boca está decretando proféticamente que no va a llover y vas a ver que ese Dios con minúscula llamado Baal ni Acera van a poder hacer llover y va a haber miseria y va a haber sequedad a causa de los actos corruptos que ustedes están haciendo en esta nación. Porque han dividido la nación, por eso hay gente tibia, gente que no sabe para dónde disparar, gente que no se para y dice esto está mal, sino que vive aceptando lo que los gobernantes como Acab y Jezabel le dicen, que los guían a la maldad. Están divididos en sus pensamientos, familias divididas, gente con el corazón dividido como era esta nación. Por eso somos llamados a ser la generación que no se calla, la generación que tiene que ser la boca de Dios, no hablando tonteras, no decretando cualquier cosa, sino diciéndoles Dios está al tanto de todo. Dios conoce tus acciones, las que conocemos nosotros y aún las que nosotros nunca capaz que conozcamos, Dios las conoce. Y Dios está enojado con esta tierra porque ustedes con sus acciones han maldecido la tierra. Han ido con brujos, han ido con hechiceros, han hecho pactos para seguir en el poder, para seguir gobernando, para enriquecerse. Pero no funciona. A partir de ahora les deja de funcionar porque Dios ha decretado no llueve más hasta que yo vuelva a decretarlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esta palabra! Esta palabra no va a volver
No va a volver a llover hasta que yo con mi boca lo vuelva a decretar. Oh, cómo me gustaría que los que han leído la palabra profética 2020, 2021 puedan entender lo que estamos hablando. La pei, la boca de Dios, es el tiempo de hablar las cosas de Dios con poder. Y este es un tiempo de confrontación. Este es el tiempo donde debemos confrontar lo que está mal. No podemos hacer como si nada pasara, como que si todo estuviera bien, como si no hubiera corrupción, como si todo estuviera perfecto. No podemos seguir callando, no podemos seguir rindiendo pleitesía a los que han empobrecido una nación, a los que han quebrantado familias, han quebrantado hogares, la han llevado a la droga, a la corrupción, a la pérdida de valores, a crisis de todo tipo. No podemos seguir callando. Tenemos que ser alguien que decreta, que declara, que dice las palabras de Dios, especialmente el mensaje del Evangelio. Dios te va a respaldar a vos si dejas de ser un tibio. Si dejas de ser un tibio, a partir de ese momento, Acab empezó a perseguir a Elías, a buscarlo para matarlo. Empezó a perseguir a todos los profetas. Tuvieron que ser escondidos en cuevas. Elías tuvo que ser escondido por Dios en el arroyo de Querit, donde cuervos de día y de noche le traían comida en el pico, carne. Posiblemente la sacaban de palacio. Ahí tenía el agua. Entonces ahí le estaba enseñando, lo estaba preparando. Que no se preocupe, que su sostén no es humano, que su sostén es divino, que está respaldado por Dios y que Dios no le hace faltar nada a nadie. A los suyos no hay justo que mendigue pan. Ahí estaba el justo, el profeta Elías, el hombre que caminaba en santidad. Ahí estaba el hombre de la doble unción, siendo sostenido para que pueda tener esa fe que no tiene ningún atisbo de duda de que Dios lo estaba respaldando. Pero un día el arroyo se secó, los cuervos dejaron de venir, entonces Dios le vuelve a hablar. Y esta vez le dice, anda, porque quiero que una viuda te sostenga. Y no era una viuda rica, era una viuda que ya tenía lo último para comer y dejarse morir. Que era lo que estaba queriendo, que él vea lo que Dios ve, lo que estaba sufriendo la gente. A veces parece que, como por ahí hay gente que no ha tenido COVID, no está entendiendo lo que están sufriendo. La cantidad de gente que está muerta, más de 70.000 muertos en Argentina. Gente que está muriendo, los familiares sufriendo, no los pueden despedir, mueren solos. Gente enferma, gente tirada en los pasillos de los hospitales, no hay camas, no hay oxígeno. La economía devastada, los negocios cerrados. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando, porque por ahí a vos no te pasa. Entonces, ni lo sientes hasta que te pasa. O por ahí te está pasando, pero estás mirando tu propio ombligo y estás queriendo salvarte vos solo. No, esto está pasándole a muchos. Y aquí hay que ayudar a todos y entre todos vamos a salir de esta situación. Pero necesitamos que se levante una voz profética, una voz que guíe a una nación a levantarse proféticamente. Estamos aquí, este es el tiempo donde Elías tiene que empezar a preparar a los Eliseos que van a cambiar el rumbo de una nación. Sin Dios esta nación no cambia. Sin volver a los mandamientos de Dios, esta nación no va a cambiar. Este es el tiempo donde Dios está buscando gente ungida como Elías para que confronte los poderes de las tinieblas. Y hasta aquí hoy, porque ya estoy queriendo meterme en la parte 2 y es hermosa la parte 2, así que esa la vamos a estar predicando. Esta semana en la iglesia vamos a estar predicando la parte 2 y la parte 3 va a estar el domingo que viene. Así que no dejes de ir a la iglesia,
Anótate para los cultos de la mañana, los cultos de la tarde, de lunes a viernes, porque todavía no estamos habilitados los fines de semana para realizar reuniones. Acordate que es de un número de 20 personas, así que ve, igualmente lo vamos a grabar para que el día sábado esté siendo subido a las redes sociales. Y la palabra, parte 3, que ya vamos a entrar directamente a la guerra espiritual, vamos a estar dándola el domingo que viene. Yo siento de parte de Dios que es tiempo de confrontación, que es tiempo de guerra espiritual, que es tiempo de quitarnos vendas de los ojos y que Dios quiere revelarnos, no las cosas generales, ya están reveladas, sino los matices, los detalles. Eso es lo que nos está faltando para dar en el blanco, para no dar golpes en el aire. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra está activando y encendiendo el fuego en los corazones de aquellas personas llamadas a ser una voz profética en sus casas, en sus trabajos, en el colegio, en las iglesias, a donde Dios los lleve, frente a gobernantes. Dios te va a abrir puertas frente a jueces, Dios te va a abrir puertas frente a ministros, frente a gobernantes, y sé una voz profética. No agües, no seas tibio con el mensaje que prediques. No quieras ser políticamente correcto. Dios te está respaldando. Dios va a poner palabra en tu boca y Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Te bendigo y bendigo tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.